Voz Abierta, el podcast de la editorial Neogranadina. Publicaciones, resultados de investigación académica, innovación e invitados especiales. Voz Abierta, miércoles 2 p.m. por UMNG Radio. Bueno, es un placer darle la bienvenida nuevamente a otro programa aquí de Voz Abierta, el podcast de la editorial Neogranadina, este podcast en el que programa a programa hemos ido conociendo esos diferentes aspectos importantes que trae la Vicerrectoría de Investigaciones. Continuando por esa línea, el día de hoy tenemos a una invitada que hace un par de programas nos estuvo acompañando y que ella, bueno, no sabía que ella también realizaba que era jefe de un centro de investigaciones. Entonces, bueno, es un gusto tenerte aquí nuevamente, doctora Andrea Alarcón Peña. Bienvenida a Voz Abierta, el podcast de la editorial. Muy buenas tardes, muchísimas gracias y un saludo para todos los que nos están escuchando y viendo en esta nueva oportunidad para compartir algunas ideas en relación con la investigación. Claro que sí, es un gusto tenerte acá y bueno, eres editora, bueno, ya próximamente culminas ese cargo, también eres jefe, ¿te gusta mucho este tema de la investigación, no? Sí, yo creo que en el ejercicio de la academia hay muchísimas actividades, hay muchísimas labores que uno puede adelantar y una de ellas es la investigación, y la investigación es quizás esa función que se desarrolla al interior de las universidades que permite conjugar muchísimos aspectos que redundan en beneficio del quehacer académico diario. Es decir, es una forma para mantenerse actualizado, pues porque hay que estar leyendo, hay que estar revisando, hay que estar atendiendo a esos problemas que surgen en la sociedad y que requieren o ameritan una respuesta. Hay que estar atentos a las preguntas de los estudiantes que generan problemas interesantes para empezar a indagar, y también el ejercicio de la investigación constituye una oportunidad muy bonita para generar un espacio de interacción con estudiantes diverso. ¿En qué sentido? Podemos aprovechar esos intereses, esas inquietudes que tienen los muchachos en los diferentes semestres para desarrollar con ellos ejercicios, por ejemplo, de proyectos de iniciación científica o invitarlos a ser parte de semilleros de investigación o vincularlos en ocasiones como auxiliares de investigación. Y ese ejercicio no termina cuando ellos se gradúan. No, podemos continuar con ellos y de hecho nos ha ocurrido con varios de ellos que una vez terminan su ejercicio como estudiantes, se reincorporan nuevamente a la investigación como jóvenes investigadores o como asistentes de investigación de posgrado. Entonces, la investigación no termina nunca, no acaba nunca, y cuando podemos contagiar a los muchachos de ese gusto por la investigación, también advertimos un potencial maravilloso que vale la pena explotar, es decir, intensificar, y la universidad nos brinda unas herramientas muy interesantes para poder continuar con ese ejercicio. Claro que sí, muy importante lo que tú mencionas, ¿no? Ese explotar, ¿no? Esas habilidades que a veces los muchachos cuando están en pregrado de pronto no las notan, ¿no? Entonces como que pasan un poco desapercibidas. Pero yo quisiera que, digamos, que nos comentaras en tu vida, digamos, como estudiante, ¿en qué momento dio clic la investigación? Bueno, yo creo que este ha sido un proceso largo, porque en mi tiempo como estudiante de pregrado, ya hace más de 2 décadas, a mí me empezó mejor. Tuve un docente que era realmente maravilloso. O sea, era un hombre absolutamente dedicado a sus clases, un hombre muy inteligente, que en cada sesión de compartir, él mostraba su pasión por el derecho y por la enseñanza, y él constituyó un grupo de estudio. Inicialmente se formó un grupo de estudio, estaba integrado por 6 personas, y esas 6 personas, o él vio el interés que nosotros teníamos y empezó a explotar, como advertíamos, pero en un buen sentido, ese interés que nosotros teníamos, y empezamos con pequeñas investigaciones, muy pequeñitas cada semestre, y este fue un ejercicio que se prolongó durante casi 3 años y medio. Y cuando yo terminé mi carrera,
mi contacto con este profesor, el doctor Álvaro Echeverry Uruburu, a quien siempre le estaré infinitamente agradecida, él fue constituyente y es uno de los principales publicistas del derecho en Colombia. Él me invitó a ser parte como docente de una universidad. Entonces ahí empieza mi ejercicio docente y desde ahí empecé a involucrar, o sea, yo ya venía como con la vena de la investigación y empecé a vincular el ejercicio de la docencia con la investigación. Pero realmente donde la investigación se hizo intensa, en un buen sentido, fue con mi vinculación a la Universidad Militar, porque en ese momento se producen dos momentos, eso ocurre en el año 2012. En el año 2012 yo me vinculo a la Universidad Militar como docente y a la vez empiezo mi doctorado. Entonces, eso que venía como un ejercicio investigativo interesante, pues se hace mucho más intenso y mucho más riguroso al hacer la tesis doctoral. Y ese ejercicio de adelantar el doctorado, hacer mi tesis doctoral, también se combinaba con proyectos de investigación al interior de la universidad. Entonces, eso realmente fue lo que terminó de construir o reforzar ese interés por la investigación que yo tenía. Así que desde el año 2012 se produce ya mi formación ya intensa como investigadora. Y el ejercicio también como editora de la revista Prolegómenos de la universidad desde hace casi 5 o 6 años, pues también ha sido un ejercicio bonito de investigación, porque buena parte de los artículos que nosotros recibimos son artículos de investigación. Y ahora se suma una actividad adicional, que es la dirección del Centro de Investigaciones, que es a través de la oficina a través de la cual se canalizan los intereses investigativos de los docentes, de los estudiantes, de pregrado, de posgrado, los trabajos de pregrado, los trabajos de posgrado. Así que yo digo, en este momento estoy rodeada de investigación. Me lo he hecho, prácticamente respiras. Sí, más o menos. Vives y respiras. Y con una cosa adicional que yo creo que vale la pena mencionar y es, en el pregrado a los estudiantes les cuesta mucho la investigación porque la ven como un ejercicio tedioso. Yo creo que siempre se imaginan, cuando uno habla de investigar, o traen a su cabeza esa imagen como de ese científico despelucado, con una bata, con gafas, con lentes gruesos, medio aislado del mundo, en un laboratorio quizás. Pero es que el ejercicio de investigar es de todos los días, o sea, cuando nosotros aprendimos a manejar, a montar en bicicleta, a hacer un arroz, a manejar un celular, pues lo que nosotros hicimos fue investigar, porque empezamos con un ejercicio de ensayo, error, que fue puliendo un proceso que nos permitió adquirir unas habilidades. Y eso es lo que uno hace en investigación para llegar a una respuesta a un problema. Entonces, eso lo hacemos en nuestro día a día, pero cuando lo trasladamos a la academia y cuando queremos lograr un conocimiento científico, pues esa investigación se transforma y requiere un método diverso. Entonces, los estudiantes, cuando nosotros les pedimos, por ejemplo, en una clase, para la próxima sesión, les pido, por favor, averigüen sobre un tema cualquiera, por ejemplo, en el derecho, sobre el Estado Social de Derecho. Pues lo que uno les está pidiendo es un pequeño ejercicio de investigación y eso requiere un método. Es decir, yo no puedo aproximarme a una pregunta de manera desordenada, no, eso requiere un método y ese método, a medida que pasa el tiempo, uno lo va puliendo. Entonces, la investigación es una actividad que es transversal en el día a día, como estudiantes, como docentes, como investigadores, por supuesto, pero en general en todas las actividades que nosotros desarrollamos todos los días. Totalmente de acuerdo contigo. Es más, ¿por qué existe la pólvora? ¿Por qué existen los antibióticos? ¿Por qué existen los neumáticos? ¿Por qué existen las vacunas? Pues porque son producto de resultados de investigación. O sea, así es como hemos logrado mejorar nuestra calidad de vida, extender y alargar las posibilidades de vivir muchísimos más años. ¿Ha sido producto de qué? De que a alguien en algún momento se le ocurrió dar respuesta a un problema que se presentaba en la sociedad y esa respuesta pues permitió una mejora en nuestra calidad de vida. Así que la investigación es fundamental y el desarrollo de esas habilidades, de esas técnicas que permiten darnos unas herramientas interesantes es fundamental en el ejercicio de la docencia. Efectivamente, ¿no? Y adicionalmente que
es como un plus, ¿no? Para la carrera de los estudiantes, ¿no? Empezar a vincularse a semilleros, a Sí. participar de manera activa en esas actividades es muy importante. Lo que pasa es que voy a hablar desde mi experiencia como estudiante, es que uno ve, por ejemplo, seminario de investigación y empieza a ver normas APA. No sé si es algo de los docentes o algo, pero uno le coge Tedio, un tedio a esa pereza. materia y uno que investigue, que cite. Entonces, quisiera aprovechar, ya antes de entrar como en materia, desde tu labor como docente, ¿cuál sería como esa recomendación de pronto para que se vuelva como más atractiva la investigación hacia Hacerlo los jóvenes? práctico. Co- ¿En qué sentido? Es decir, cuando nosotros investigamos, lo primero que necesitamos saber o queremos saber es qué le interesa a cada uno. Es decir, lo que a mí me interesa para responder no es lo mismo que le interesa al que está sentado al lado. Entonces, hay tantas posibilidades para aproximarse a temas, dudas, inquietudes que tienen los estudiantes, que yo creo que el ejercicio de la enseñanza de la investigación, de la metodología de la investigación, del proyecto de investigación en el pregrado puede hacerse mucho más enriquecedor si lo hacemos no tanto desde la teoría, sino desde la práctica. Es decir, un ejercicio de articulación. Alguien dirá, no, pero a mí para qué me sirve saber las técnicas, los enfoques, los métodos, las herramientas, los instrumentos. Eso es indispensable. Eso es como cuando yo estudio medicina. Si yo fuera estudiante de medicina, para que yo pueda algún día atender a un paciente, yo previamente he tenido que estudiar anatomía, histología, fisiología, bioquímica, biofísica, y eso es pura teoría. Y pueden pasar años antes de que yo vea a un paciente. En la investigación ocurre algo similar y es, para poder combinar la práctica, para poder llegar mejor a la práctica, yo previamente he tenido que tener un proceso de formación. Lo que pasa es que como genera tanto tedio para los estudiantes, la pretensión o la intención mejor es hacer un ejercicio mucho más combinado entre la teoría y la práctica y aproximarse más a los intereses investigativos que tienen los estudiantes. O sea, hay mil problemas que se presentan en el día a día. Me explico, si yo este fin de semana voy a fútbol, es decir, voy a un estadio, yo estoy sentada en mi tribuna viendo un partido muy interesante y de pronto veo, vamos a suponer, que unos hinchas furibundos empiezan a coger unas sillas y a lanzarlas contra los hinchas del otro equipo y eso genera unos actos de violencia y demás. El que está ahí, el estudiante que está ahí sentado dice, oiga, ¿cuál, por ejemplo, sería la responsabilidad del equipo? ¿Cuál sería la responsabilidad? Y esos son ejercicios de investigación. O sea, yo no tengo que irme a unos temas que para los estudiantes son canzones, no les llaman la atención. No, o sea, el día a día, viendo una novela, viendo una película, montados en un bus, hablando en una cafetería, surgen preguntas de investigación, viendo un noticiero. Es decir, la realidad nos bombardea con problemas que requieren una respuesta. Y esa respuesta, si yo quiero hacerla desde el derecho, desde la medicina, la psicología, la economía, pues requieren un ejercicio de investigación. Entonces, creo que el mayor reto que tenemos los docentes y los profesores que enseñamos investigación es ese. O sea, tratar de descender la teoría, que es tediosa, por supuesto, es tediosa, pero hay que intentar descenderla y reducirla en sus niveles de abstracción y hacerla práctica, porque así el estudiante ve que esto es algo que le sirve, es decir, que es algo que no se va a quedar como un conocimiento por allá guardado en el último compartimento de su cerebro, sino que es algo que va a utilizar cuando atienda a un paciente, cuando diseñe un puente, cuando elabore un escrito, cuando le responda una pregunta a un cliente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que nosotros hacemos todos los días. No, y muy importante, y ese tema de aterrizarlo un poco, ¿no? Porque creo que uno de los problemas es que sí, uno como que lo sesgan mucho en que tiene que ser algo exclusivo de la materia, que uno dice, bueno, uno ama su carrera, pero uno tiene otras pasiones, y me parece excelente ese por ejemplo, ese ejemplo de fútbol. Claro. Y sí sería bueno, o sea, qué chévere que de pronto le empiecen a ver los estudiantes de otra manera, porque sí, eso pasa, que uno ve y eso son sola clase teórica, que es solo normas APA, pero que aterrice uno la idea y uno vea, eso sería fenomenal. Sí, y de hecho, hoy nosotros tenemos y lo conversábamos en el podcast previo, en el que hablábamos de revistas, no tanto de grupos y centros e investigación, sino de revistas, pero en ese momento también
nos referíamos a los problemas de la inteligencia artificial. Sí. Entonces, eso es algo con lo que también los profesores tenemos que empezar a jugar, porque en esos pequeños ejercicios de investigación hoy contamos, o los estudiantes cuentan con unas herramientas de inteligencia artificial que a veces o podrían hacernos más manejable el trabajo, porque pueden ayudarnos a buscar fuentes, quizás hacer fichas, no sé, resúmenes, o también podrían ayudarnos a hacer el documento integral. Entonces, creo que hay muchos retos que en investigación también plantea la inteligencia artificial. Y yo creo que, como señalábamos previamente, no se puede satanizar, pero hay que ser muy responsables, muy cuidadosos y tener claridad respecto a las implicaciones éticas del uso y el aprovechamiento de la inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y como tú bien indicas, hoy en día ya uno, 2 o 3 palabras claves y te genera un documento bien difícil. Y como tú dices, si no hay un uso de pronto responsable y no se empieza como a concientizar, yo creo que es momento para que la gente empiece a concientizarse que de pronto esa herramienta mal utilizada, pues prácticamente va a ser muy complicado tener un control, porque uno estudiante puede decir, mire, profe, ahí le presento mi escrito. Pero ahí ya empieza uno a ver, bueno, ¿será que sí lo hizo realmente? ¿No lo hizo? Y reforzar la ética. Creería yo que también es momento como de darle ese refuerzo de la ética. Sí, y creo que también en eso, ese es un espacio o es un tema que debe abordarse en esas clases de metodología de la investigación, proyecto de investigación, el nombre que queramos ponerle. Y es cuáles son, mejor, quién es autor, quién es el creador del contenido, qué posibilidades tengo yo de atribuirme un contenido que yo no he generado, que yo no he creado, cuáles son las implicaciones, no solamente éticas, sino las implicaciones legales que tiene un comportamiento como ese. En una sociedad de la información en la que tenemos acceso inmediato, es decir, casi que con un clic, a cientos de miles de documentos, a muchos les entra la tentación de facilitar el trabajo aprovechándose de algo que ya alguien ha hecho. Y eso, pues por lo menos para los que somos abogados, e incluso no siendo abogado, las implicaciones legales de eso son dramáticas. O sea, eso no es solamente entregar un trabajo y, ay no, qué pena, es que se me olvidó. No, eso puede incurrir o llegar al campo del derecho penal. Eso afecta a unos bienes jurídicamente tutelados. Y en eso también creo que tenemos que hacer una mención importante cuando nos dedicamos a la enseñanza, y es, caballero, señorita, si usted pretende, desea, quiere hacer esto, mire, esto es lo que podría ocurrir, porque el acceso a la información también implica una responsabilidad importante en el manejo de esa información y en el respeto a los derechos de autor de aquel que ha tenido que hacer un esfuerzo o que hizo un esfuerzo importante para escribir un documento y que le llevó un tiempo, una inversión, un esfuerzo del cual yo no puedo arbitrariamente usurpar o aprovecharme sin dar crédito a ese que hizo un proceso intelectual interesante y que llegó a un conocimiento que quizás yo no tenía previamente. Exacto, ¿no? Y saber aprovechar. Yo a veces me pongo, pues digo, lo peor que podría pasar es que se empiece a crear como generaciones perezosas de pensar. Entonces como que, yo para qué me pongo a hacer un trabajo, investigar, sino que ya, sí, entonces se empieza a crear como esa pereza. Y es un ejemplo como pasa hoy en día, digamos, muchos de nosotros vamos perdiendo habilidades. Por ejemplo, antiguamente la gente tenía buena memoria para los números, las direcciones. Y bueno, llegó el celular y ya pocos tenemos esas habilidades. No, incluso si tú miras, si tú revisas o si tuvieras la oportunidad de revisar un cuaderno de un estudiante de hace 50 años, tú verías un cuaderno con una caligrafía maravillosa. Cuando tenemos la oportunidad en la actualidad de revisar los documentos, los parciales, los exámenes, los escritos que nuestros estudiantes nos entregan, las letras en ocasiones parecen jeroglíficos o sus escritos se asemejan a jeroglíficos. Y hay una cosa que tú señalas y que es preocupante. Yo creo que nos genera unos retos a los docentes y al Estado, a las universidades, a los colegios, a los que diseñan política pública en materia de educación. Los resultados de las pruebas PISA para el Estado colombiano fueron nefastos, fueron muy, muy deficientes. Y el tema con las pruebas PISA es que nosotros estamos hablando desde una universidad, pero esos estudiantes que están obteniendo unos resultados no muy satisfactorios en las pruebas PISA son los que acceden a la educación superior. Es decir, nosotros recibimos de alguna manera algunos estudiantes con algunas debilidades
dificultades en comprensión lectora. Entonces yo digo, si tú no puedes o no tienes la habilidad para leer un documento, procesarlo y extraer de él las ideas, lo que sea, pues dime tú con qué estamos trabajando, y eso es algo que exige un análisis, ¿por qué? Y una atención especial, ¿por qué? Porque esas son las generaciones o estos son los muchachos que representan el relevo generacional. Totalmente de acuerdo. Entonces, aquí hay una situación o una responsabilidad que no solamente puede atribuírsele a las universidades, sino que es un tema de Estado y de todo el sistema educativo, social y económico que tiene este país. Efectivamente, ese es un gran reto que se nos vendrá, el tema de empalmar esa inteligencia artificial y saberlo utilizar de forma responsable. Y como tú dices, los resultados fueron nefastos, ¿no? De hecho, el presidente ha dicho que como que el modelo educativo estaba como fallando. Entonces, necesita un ajuste, se necesita un ajuste y bueno, y eso es importante, eso es una cadena. Sí. Y recordemos una cosa, cuando surge el derecho a la educación surge con una pretensión, y es que el derecho a la educación está amarrado, en un sentido metafórico, al derecho a la igualdad. O sea, ¿qué nos iguala? Acceder a la educación, pero una educación ¿qué? Una educación de calidad, una educación que permita que independientemente de nuestras posibilidades económicas, podamos con la educación acceder a las mismas posibilidades. Y en esa medida la educación es importantísima, es fundamental. Efectivamente, ¿no? Y lo que tú mencionas, porque puede ser gratuidad, pero si no hay esa rigurosidad y esa calidad, pues claro, pues digamos que es como una cadena que hay que tratar de no repetir. Pero bueno, ya para entrar y centrarnos más en la materia, porque esto también nos da para otro programa totalmente desde ceros, quisiera que, bueno, vamos desde lo macro. ¿Qué hace un centro de investigaciones? Bueno, los centros de investigación son unidades de gestión académico, investigativa, administrativa, es decir, articulan muchísimas funciones esenciales para que la investigación pueda materializarse. ¿En qué sentido? Un centro de investigación es el canal a través del cual se canalizan los intereses investigativos de docentes a través de proyectos de investigación, los intereses investigativos de estudiantes en ese proceso de formación a través de semilleros de investigación, a través de proyectos de iniciación científica que son pequeños ejercicios de investigación que los estudiantes desarrollan en un semestre, a través del acompañamiento de esos estudiantes que tienen una intención de hacer parte de un proyecto de investigación dirigido por un docente en la condición de auxiliares de investigación. Y ese ejercicio requiere una logística administrativa. ¿Por qué? Porque la investigación exige también un rigor, pero no solamente un rigor desde la presentación de los resultados, sino un rigor desde sus bases o cimientos. Entonces, los centros de investigaciones canalizan esos ejercicios para dotar de rigor, de una técnica que es indispensable o es imperativa en estos procesos. Entonces, a través de los centros, por ejemplo, se organiza la información necesaria en relación con la productividad de los docentes investigadores. Es decir, ¿qué se está produciendo? ¿Qué productos de generación de nuevo conocimiento? ¿Qué productos de socialización? ¿Qué productos de formación, como por ejemplo dirección de tesis, de trabajos de grado? Eso se hace a través del centro de investigaciones. Y esa información que nos reportan permite alimentar unas bases de datos que MinCiencias verifica de manera más o menos constante. O sea, nosotros tenemos unas convocatorias o MinCiencias hace unas convocatorias para mirarnos a los investigadores, mirarnos y decir, bueno, usted en este tiempo, ¿qué ha hecho? Cuénteme qué ha generado, cuénteme qué ha producido, cuénteme en dónde ha publicado, cuénteme en qué procesos ha participado de formación del talento humano. Entonces, ese ejercicio de alimentación de los grupos de investigación, de los
CVLAC, es decir, los currículum vitae de los investigadores, se hace a través de los centros de investigación. Entonces, el trabajo de los centros es fundamental. Es un trabajo en el que ese apoyo administrativo es el que permite desarrollar de una manera satisfactoria ese proceso ante MinCiencias, que es el máximo ente que organiza y gestiona la administración en Colombia. Y por supuesto el interior de la universidad es fundamental. ¿Por qué? Porque la universidad funciona como un macrosistema y a través de los centros, o los centros son el canal de comunicación entre las facultades y la Vicerrectoría de Investigación. O sea, nosotros somos quienes de alguna manera rendimos cuentas o reportamos la información a Vicerrectoría, que a partir de nuestra información pues tiene o puede hacer un análisis de cómo está funcionando la investigación en la universidad. Claro, nosotros tenemos unos lineamientos y nos ajustamos a esos lineamientos. Y la universidad o la Vicerrectoría requiere una colaboración también, pues porque esta es una universidad bastante grande, es una universidad que tiene un buen número de investigadores, tiene una productividad que es importante y son los centros los que también ayudan en esa tarea que tienen las vicerrectorías. Bueno, muy importante. Una pequeña así duda, cada facultad, digamos, tanto en Bogotá y en campus tienen su propio... Sí. Cada una de las dos tiene su centro de investigación. De hecho, en el campus, la doctora Margarita Tirado es la directora del centro de investigaciones. Nosotros trabajamos, es decir, el centro de investigaciones de la sede Villa Académica trabaja de la mano con el centro de investigación del campus, de la sede campus de la universidad. De hecho, tenemos algunos proyectos de investigación en los que participan docentes de esta sede, Calle 100, Villa Académica, y de la sede de campus, con el fin de lograr una articulación, es decir, esa sinergia entre los grupos, porque nosotros somos una sola universidad. Sí. Y en consecuencia tratamos de trabajar interactuando, cohesionando, colaborando, cooperando entre nosotros. Entonces, no trabajamos como entes o como células aisladas. Comprendemos que el ejercicio investigativo al interior de la universidad es un sistema, el sistema de investigación, y tiene que estar articulado. Todos hacemos parte de él. Somos pequeños engranajes que hacemos parte de una gran máquina, en un sentido figurado, por supuesto, que es la investigación como una función sustantiva fundamental dentro de la universidad. Qué bueno. Sí, tenía como la... Yo dije, ¿será que...? Pero bueno, chévere, porque básicamente lo que tú dices, ¿no? Independientemente de la sede, pues todos trabajamos bajo la misma sombrilla de la Universidad Militar y lo importante es ese trabajo coordinado. Quisiera saber ¿cuántos docentes tienes, digamos, vinculados a los temas de investigación en la Facultad de Derecho? Bueno, nosotros tenemos docentes vinculados de diferentes modalidades o bajo diferentes modalidades. Algunos docentes trabajan en investigación como líderes de semillero de investigación. Nosotros tenemos en este momento 14 semilleros de investigación en diversas áreas del derecho. Y de cada uno de esos semilleros, o en cada uno de esos semilleros, contamos con un líder, que es un docente investigador que orienta ese ejercicio de formación de las semillas. Es decir, esos estudiantes de diversos semestres que tienen un interés en la investigación. Entonces, ahí tenemos un número de docentes, es decir, 14 docentes, más o menos en esos 14 semilleros. De ahí saltamos a los proyectos de investigación. En cada proyecto de investigación, nosotros en este momento tenemos 7, en cada proyecto de investigación tenemos entre 1 y 2 docentes investigadores o principales o coinvestigadores. Y dentro de esos investigadores o dentro de todos esos que integran o articulan el centro de investigación, tenemos investigadores reconocidos por Colciencias en la condición de senior, de junior o de asociados. Y tenemos otros docentes que, aunque no están reconocidos como investigadores por MinCiencias, están en ese ejercicio de fortalecer o dar mayor robustez a su producción académica para en la siguiente convocatoria que esperamos, o mejor no esperamos, sino pensamos que va a ser el próximo año, podamos tener quizás nuevos investigadores reconocidos. Y eso, pues, por supuesto, fortalece nuestros grupos de investigación.
Bueno, ahí me surge otra duda, si, digamos, si yo soy docente de otra institución educativa, ¿puedo pertenecer a un grupo de investigación o todo eso es únicamente de cada universidad? Cada universidad tiene, pero nosotros trabajamos en los proyectos de investigación, podemos trabajar con docentes de otras universidades. De hecho, es algo que es deseable para el ejercicio de la investigación porque es un factor que se evalúa de una manera positiva. O sea, lograr la participación de docentes de diferentes universidades o de docentes de diferentes facultades al interior de la universidad. Es decir, pensemos en una investigación que hacemos desde la Facultad de Medicina y la Facultad de Derecho, o desde la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Derecho, o desde la Facultad de Economía y Derecho, etcétera. Porque los problemas que nosotros tenemos en la sociedad no precisan una sola mirada o una mirada desde una ciencia del conocimiento, ¿no? Puede ser una visión mucho más holística que permite involucrar e incorporar muchísimos más intereses. Entonces, eso lo hace más atractivo, no solamente la investigación para abogados, para médicos, para ingenieros, para biólogos. No, hagamos algo, y es lo que estamos pretendiendo y en lo que hemos avanzado de manera importante, hagamos algo que tenga o genere o reporte una visión mucho más integral, transversal, holística de lo que pasa en la sociedad para dar una respuesta que sea mucho más completa. Perfecto. O sea, para aterrizar la idea, si yo soy un docente, un ejemplo de ingeniería, ¿podría postularme al Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho? Podrías trabajar en un proyecto de investigación que sea, por ejemplo, dirigido por la Facultad de Derecho, desde su centro de investigación. Y lo mismo nosotros hemos participado como docentes, o algunos de nuestros docentes de la Facultad de Derecho han participado como coinvestigadores en proyectos de investigación de la Facultad de Ingeniería. Entonces, eso puede ser, y claro, es interesante poder embarcarnos en esa aventura. También, ¿por qué? Porque es que, como advertía previamente, las facultades no trabajan solas, como Islas cada una para donde desee, sin ningún tipo de articulación. No, aquí todos estamos articulados. Ok, bueno, eso sí es importante tenerlo ahí en cuenta. Sí tenía esa duda, yo dije, ¿será que uno puede ir siendo docente de otra área? Pero bueno, chévere, y lo que tú dices, eso enriquece un poco más la investigación, ¿no? Tener diferentes miradas de un tema que de pronto uno puede decir, bueno, no... A eso me da otra duda, o sea, uno siendo estudiante de otra facultad podría vincularse en un semillero de... Sí, señor, también podría ocurrir. Y de hecho, por ejemplo, en este momento nosotros, uno de los semilleros de la facultad, que es dirigido por la profesora Jennifer Pinilla, cuenta con estudiantes de sede Calle 100 y sede Campus. Entonces, también interactuamos y podemos hacerlo con estudiantes de otras facultades. Por supuesto que sí, porque todos son estudiantes neogranadinos. Aquí todos somos docentes neogranadinos y estudiantes neogranadinos. La facultad a la que pertenecemos permite, por supuesto, el ejercicio de nuestras actividades, pero todos hacemos parte de la misma institución. Bueno, ese es un gran mensaje, ¿no? También para animar a los chicos de pronto de otras facultades que se vinculen a estos grupos. Bueno, inicialmente que se vinculen a los semilleros de investigación de sus facultades, que eso es algo muy importante. Lo que pasa es que uno no ve eso hasta que sale de la universidad. Sí. Uno sale y ahí es cuando uno dice, ah, joder, madre, haberme vinculado a este semillero. Uno se pellizca, quizás, ya cuando finaliza, ay, mire, qué buena posibilidad, qué buena oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando tú sales a la vida laboral y yo digo, la vida laboral o cuando tú sales de la universidad, tú entras en una competencia y no es una competencia amistosa, es una competencia feroz. Y tú entras a competir por posibilidades laborales con personas que mientras tú en la universidad estuviste, sí, pudiste haber sido muy juicioso, muy pilo, muy inteligente, dedicado, consagrado. Mientras tú estabas ahí, los estudiantes de otras facultades o programas hicieron parte de semilleros, ya cuentan con varias ponencias, quizás ya tienen algún artículo en una revista publicada, quizás ya fueron auxiliares de investigación en un proyecto, y eso suma. Eso suma, sobre todo porque hoy nuestros estudiantes tienen que entender que el pregrado no es suficiente. Totalmente hoy de acuerdo. Necesitamos seguir cualificándonos. Y el ejercicio de cualificación que implica, a mí me encanta y siempre les digo a mis estudiantes, chicos, por favor, si usted tiene la posibilidad, búsquese una beca, salga del país, váyase a estudiar afuera. Pero cuando yo me postulo una beca,
entro en una competencia con gente que también quiere ganársela y esa gente ha venido haciendo muchas cosas porque sabe que ese es su norte, es decir, está enfocado. Entonces, yo como peleo, yo como compito, mire, yo en mi ejercicio como estudiante, yo acompañé o hice más robusto mi currículo. Mire, yo participé en este semillero, yo presenté esta ponencia, yo me presenté a este concurso y no importa que no haya ganado, no importa, pero eso va formando unas habilidades, unos saberes hacer que con el tiempo van a ser evidentes. Efectivamente, no, lastimosamente pasa eso, uno en la universidad se dedica a hacer lo que tiene que hacer, que no está mal, ¿no? Pero es como el ir más allá, ¿no? Como ese pasito extra de uno vincularse, pero a veces también ese es como el mal, no sé, como el mal del estudiante. Yo digo porque a veces uno lo pasó. Yo me acuerdo que uno iba hacia sus clases y bien, pero no, nunca dijo como, venga, hagámoslo más allá. Sí, claro. Y lo que tú dices es muy importante. Hoy en día un pregrado es muy importante. Por supuesto. Sin embargo, ya la competencia exige, porque exige que uno tenga más preparación, que se forme en otras habilidades, que de hecho los semilleros de investigación eso es lo que hace, refuerza y amplía, ¿no?, ciertas habilidades o power skills que llaman hoy en día, también se refuerzan con semilleros. Sí. Entonces, muy importante ese dato. Ahora quisiera, doctora Andrea, que nos comentara un poco cómo es esa vía de la investigación, o sea, cómo nace esa idea, cómo se presenta, te envían un correo, ¿sí? ¿Cómo es ese ciclo de vida de las investigaciones? Bueno, nosotros tenemos, al interior de la universidad tenemos varias posibilidades. Uh-huh. La primera es, todos los años, la Vicerrectoría de Investigaciones abre unas convocatorias para presentar proyectos de investigación. Y en esas convocatorias, los docentes, a partir, por supuesto, de una documentación que se establecen los lineamientos, es decir, como señalábamos previamente, el ejercicio de investigación tiene una técnica, es decir, exige un rigor, entonces hay que diligenciar unos formatos que consignan los lineamientos generales respecto de qué tiene que tener un proyecto. Oiga, si yo voy a presentar un proyecto, este proyecto tiene que partir de una pregunta, oiga, ¿y cuál es el problema? ¿Y cuál es la hipótesis? ¿Y usted qué pretende? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué ha leído sobre el tema? ¿Cuál es su estado del arte? ¿Cómo va a organizar esto? O sea, ¿cómo piensa usted desarrollar esto? Entonces, mire, yo tengo un cronograma, ¿cuál va a ser el impacto de mi investigación? Y como ocurre en los ejercicios investigativos, claro, yo a veces puedo tener una idea que yo considero es maravillosa, es lo mejor que se me ha podido ocurrir en la vida, pero yo necesito validar y la validación se hace a través de una mirada que hacen expertos, dos personas, dos investigadores externos a la universidad, ciegos, que miran la propuesta y dicen, la propuesta cumple con criterios de idoneidad, de calidad, de pertinencia, de relevancia. Los investigadores o los que se presentan cumplen con los requisitos o tienen la idoneidad, las habilidades, tienen el perfil para desarrollar esta investigación, cuentan con las herramientas y a partir de eso la propuesta obtiene un puntaje y si ese puntaje supera el que ha establecido la convocatoria, ya entra dentro de los posibles proyectos financiables para la vigencia posterior. Okay. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es a través, por ejemplo, de la editorial neogranadina. ¿En qué sentido? Los docentes pueden presentar propuestas de libros integrales o libros de capítulos que también son que suponen por lo general resultados de pequeños ejercicios investigativos o ejercicios de reflexión o ejercicios de revisión que también son revisados, por supuesto, por lo mismo que les estaba indicando. O sea, nosotros tenemos que tener una mirada que valide eso que nosotros estamos presentando. Y tenemos una tercera posibilidad y es ya no al interior de la universidad, sino convocatorias externas, pero nosotros lo hacemos a través, o no a través, sino como docentes de la UMNG. O sea, cuando nosotros nos vamos a esas convocatorias externas, lo hacemos con una especie de rótulo que dice, yo estoy presentándome como profesor neogranadino. Y la universidad da un aval, es decir, un espaldarazo diciendo, yo respaldo esta postulación. Entonces tenemos varios canales a través de los cuales podemos hacer estos ejercicios. También tenemos otros, por ejemplo, la posibilidad de años sabáticos de los docentes que por lo general suponen un compromiso en investigación.
Tenemos la posibilidad también de asistencia a eventos internacionales o nacionales como conferencistas y por lo general esas ponencias que presentamos son resultado o son producto de esos proyectos de investigación. O sea, la investigación no se genera solamente o no se desarrolla solamente ligada a los proyectos de investigación. Hay muchas más posibilidades para desarrollar la investigación. Por ejemplo, los trabajos de grado, cuando nosotros dirigimos trabajos de grado de estudiantes, de pregrado, de maestría o de doctorado, esos o proyectos de iniciación científica, pues esos son ejercicios de investigación. Ese es el desarrollo de esa función sustantiva de la investigación como eje o como una patica, si se me permite la expresión, de la mesa que constituye lo que se hace al interior de una universidad. Bueno, eso es el camino hay varios. El que quiera ser investigador tiene muchas opciones por donde poder lanzarse. Y desde muy joven, ¿no? Porque uno, pues siendo estudiante, puede vincularse a un semillero de investigación. Pero hay un término que se usa mucho y que quisiera que, ya se ha hablado de él, pero quisiera que es el término de los PICs. Ajá. ¿Qué son? Los PICs son pequeños ejercicios de investigación, son proyectos de iniciación científica. Y estos proyectos los presentan los estudiantes de pregrado en asocio con un docente. Y es un proyecto de investigación muy pequeño. Es un ejercicio que se desarrolla en un semestre prácticamente, en un semestre académico. Y ese ejercicio le permite al estudiante desarrollar en relación a un tema en particular un pequeño ejercicio de investigación. Entonces los PIC también son un ejercicio o una actividad que para los estudiantes es o representa una buena oportunidad, además entre otras, ¿por qué? Porque un PIC o el producto de un PIC puede servirle a un estudiante como opción de grado. Entonces, digo yo, en un sentido, como ya lo hemos señalado, metafórico, yo puedo, con un solo disparo, apuntar a dos objetivos. Claro, desarrollo mis habilidades investigativas y luego puedo lograr mi opción de grado. Y a veces nosotros también tenemos que considerar que en la vida, no solamente en la vida académica, sino en general en la vida, nosotros nos movemos a partir de estímulos. Es decir, yo siempre estoy analizando el costo de oportunidad, yo siempre estoy revisando qué estoy ganando cuando estoy desarrollando algo. Porque el ser humano, no solamente los docentes, no solamente los profesores, no solamente los colombianos, los habitantes del mundo, nos movemos a partir de esa consideración, ese análisis respecto a si yo hago esto, qué estoy ganando o qué estoy perdiendo. Lo que pasa es que no siempre ese ejercicio es tan racional y tan presente, pero todas las decisiones que nosotros tomamos en el día a día suponen un análisis de costo de oportunidad. Y muy importante para poder vincularse a esos PICs. Y bueno, no desconocía que eso también le servía a uno como opción de grado. Sí, Mire, si muy cumples importante. con los requisitos que señala la normativa interna de la universidad, puede servirte como opción de grado. Bueno, pero eso es una opción muy interesante que tienen los chicos. Sí. Pero ahí quisiera que de pronto ahondáramos un poquito más, porque sé que de pronto a algunos estudiantes les puede llamar la atención este tema. Y es, ¿cómo puedo yo, siendo estudiante, empezar como a presentar mi propuesta? ¿O tengo una idea, te la presento y ya? ¿O cómo es esa validación? ¿Cómo es ese procedimiento? Bueno, de una manera muy parecida a cómo opera con los proyectos de investigación que desarrollamos los docentes, los PIC se presentan por iniciativa del estudiante en compañía de un docente, pero una vez la Vicerrectoría de Investigaciones abre convocatoria para proyectos de iniciación científica. Es una convocatoria pequeña, es decir, pequeña en el sentido en que los plazos o los términos no son tan extensos. Así que la Vicerrectoría ha sido muy enfática en darle la posibilidad a los PIC para que se desarrollen, para que se ejecuten. Porque es que el PIC, ¿en quién nace? El PIC no nace en el docente, el PIC nace en el estudiante. O sea, es el estudiante el que dice, yo quiero, me gusta este tema, me parece interesante. Y a partir de ese tema es que se desarrolla. Es una propuesta muy pequeña, es una propuesta muy sencilla, pero como advertíamos en investigación, también tenemos un rigor. Y el rigor es, usted tiene que tener un problema de investigación, una pregunta, una hipótesis, un estado del arte, unos objetivos, un cronograma. Eso es lo que necesitamos. La Vicerrectoría lo evalúa
y publica unos resultados diciendo estos son los proyectos que se van a ejecutar para el primer semestre del 2024 y la vicerrectoría todos los semestres abre convocatoria para proyectos de iniciación científica, para PIC. O sea, la invitación es que estén muy pendientes, ¿no? Los estudiantes a sí. esas fechas, porque bueno, la ventana de la oportunidad, las fechas, por lo que entiendo es bastante corta, ¿no? Sí, es decir, tenemos unas fechas y unos lapsos que están determinados por la vicerrectoría, así que yo no podría, por ejemplo, en este momento presentar un proyecto de PIC, no, porque el término cerró ya hace unas semanas y ya fueron revisadas las propuestas de PIC y ya fueron avaladas, así que nosotros ya tenemos claridad respecto a cuántas vamos a ejecutar para el 2024. Ah, bueno, eso ya la tienen. Ahí me queda otra duda. ¿El estudiante puede ser de cualquier semestre o tienen algunos, digamos que... El estudiante también depende un poco, es que en esto me tengo un lapsus pequeño, porque creo no, el estudiante tiene que haber superado el séptimo semestre de la carrera, semestre de la carrera, para poder desarrollar un PIC. Esa es la pretensión. ¿Por qué? Porque también queremos que ese estudiante ya tenga unos saberes, unas habilidades disciplinares que hagan mucho más productivo el ejercicio. Pero mira que, por ejemplo, en relación con eso que tú me indicas desde qué semestre, yo te diría, pero para semillero no. Porque para semillero, tú puedes ser parte de semillero desde cualquier semestre de la universidad. O sea, no tenemos una restricción y responde un poco más a lo que disponga el docente líder. Te lo pongo así. Uh-huh. Si yo quiero desarrollar o por ejemplo, mi semillero de investigaciones, hay uno que tenemos en la facultad, que es en responsabilidad. Pues lo que yo espero es que los estudiantes que hacen parte de mi semillero ya hayan visto la asignatura de responsabilidad. Y esa es una asignatura que se ve, vamos a suponer, en sexto. Entonces yo como docente eventualmente diré, abro convocatoria para quienes quieran integrar mi semillero, pero les pido por favor que hayan superado el sexto semestre. ¿Por qué? Porque necesito que para entrar pues ya hayan visto esta materia que es fundamental para poder desarrollar los temas que vamos a investigar o que vamos a analizar o que vamos a estudiar al interior del semillero. Bueno, ese es un tema muy importante porque lo que pueden ir haciendo los estudiantes es como preparando esa idea, ¿no? Claro. Ir recabando datos, información, prepara un buen documento para cuando llegue ese momento presenten. Pero yo digo, realmente ahí lo que se necesita es, ¿tiene ganas? ¿Tiene interés? ¿Le llama la atención? ¿Tiene voluntad? Si la respuesta a todas esas preguntas es sí, las puertas de los semilleros están abiertas. Bueno, eso es una gran invitación. Tampoco exigimos, o la regla general es que los docentes no exigen un promedio. Es decir, para poder ingresar a un semillero no tienes que ser el estudiante del 4.7 en promedio, no. El estudiante puede acceder, ¿por qué? Porque es que lo que pretendemos es desarrollar otros saberes, otras habilidades, que no necesariamente están amarradas a una nota mínima obtenida no. Por eso, tiene interés, le gusta, está apasionado, entiende, por supuesto, que esto implica un trabajo constante, pues porque tenemos reuniones, porque usted tiene que leer, por fuera de lo que usted hace en sus clases. Esto es extra. Claro. Esto es extra. Pero es una responsabilidad que en el momento es un esfuerzo, pero tiene unos frutos increíbles que hay que saberlos aprovechar. Doctora Andrea, ya estamos prácticamente a ¿qué? 3 semanas prácticamente a cerrar este 2023. Sí. ¿Qué queda para este centro de investigaciones en lo que resta del año? Para el centro de investigaciones de la Facultad de Derecho queda uno, que es un proyecto que tenemos, o no, mejor, no es un proyecto, es una idea que teníamos desde hace ya unos semestres y que logramos consolidar este año, y es una transformación en nuestros grupos de investigación. El Centro de Investigaciones tiene 2 grupos de investigación y esos 2 grupos se transforman a partir de 2024. Vamos a trabajar en 2 grupos, Álvaro Mendoza Palomino y Germán Bustillo, y esos 2 grupos de investigación van a suponer unas nuevas líneas de investigación un poco más integrales, un poco más amplias, que permitan recabar o acopiar diversos intereses investigativos que responden a las necesidades y a los intereses y a los problemas de la sociedad contemporánea. Y a partir de eso, por supuesto, vamos a hacer todo un ejercicio de readecuación de los integrantes, de lo que queremos para nuestros proyectos, una reestructuración para nuestros semilleros. Así que 2024-1 es un semestre que vendrá con
digo yo, nuevos aires, unos aires de renovación que siempre son buenos, porque yo creo que a veces uno se queda en la zona de confort o en la zona de comodidad cuando las cosas vienen bien. Esta transformación que nosotros hicimos y que viene liderada por el señor decano Andrés González Serrano, responde a queremos ir más allá, queremos pensar en y consideramos las potencialidades y las habilidades que tienen nuestros docentes, que sabemos que son maravillosas y que son bastante importantes y que van a contribuir a lo que queremos que sea el grupo de investigación, y por supuesto pues va a suponer un beneficio para el centro de investigación, para la Facultad de Derecho y para la Universidad Militar Nueva Granada. Se podría decir que el 2024 viene lleno de trabajo para el centro de investigación. Sí, de hecho el 2023 también estuvo lleno de trabajo, pero 2024, creo que el 2023 fue el año de la planeación y el 2024 va a ser el año de la ejecución. Bueno, ahí está para que estén muy pendientes y claramente aquí en Voz Abierta esperamos tenerte también para que nos cuentes cómo van esos avances de esas transformaciones. Bueno, aparte de transformar estos grupos de investigación y estos temas que van a ser algo más integrales, ¿qué otros proyectos se vienen para el 2024? Bueno, para el 2024 tenemos una transformación en relación con nuestra revista, porque tenemos un cambio de editoras. La doctora Marcela del Pilar Roa y la doctora Andrea Carolina Pérez asumen la condición de editoras de la revista Prolegómenos, indexada en C. Y sabemos que el otro año, o sabemos no, porque no es una realidad, no es una certeza, estamos a la expectativa, creemos que para el 2024 vamos a tener convocatoria de MinCiencias de Publindex para revistas, y también convocatoria para medición de grupos y de investigadores. Así que el 2024 es un año que viene también con unas expectativas interesantes, porque no tenemos medición hace 2 años. Entonces, en este momento todos los docentes y los grupos estamos, bueno, ¿qué nos van a pedir? ¿Qué tenemos que ir teniendo a la mano para reportar? Y sabemos, por supuesto, que las exigencias para la nueva convocatoria van a ser mucho más intensas, van a ser mucho más estrictas, mucho más rigurosas, así que sí, estamos a la expectativa. También queremos seguir trabajando con los semilleros, es decir, tenemos para el 2024-2 la propuesta del encuentro de semilleros de investigación hacia la consolidación de una nueva generación de investigadores, la versión cuarta, sí señor, la versión cuarta de nuestro encuentro, pero este va a ser mucho más grande, mucho más amplio, va a ser una convocatoria macro, con participación de muchas universidades, de muchos ponentes, así que ese evento también nos tiene un poco a la expectativa, y por supuesto las actividades que desarrollan los semilleros todo el tiempo. Nosotros somos muy activos en participación en encuentros de semilleros, es decir, con la presentación de ponencias, de póster, de ejercicios investigativos, así que el quehacer del día a día en el centro de investigaciones es bastante demandante, pero es un quehacer enriquecedor y que uno advierte los frutos, y sobre todo porque redunda en un beneficio muy bonito para los estudiantes y por supuesto también para los investigadores. Bueno, y eso es lo importante, que ese es un gana-gana por todos lados. Sí, pues claro, es un trabajo arduo, trabajo que exige dedicación, pero como lo mencionaba yo antes, es un fruto muy bueno el que da ese trabajo tan arduo que realizan los docentes investigadores, los estudiantes y por supuesto tú desde la dirección del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho. Ya para ir cerrando esta entrevista, doctora Andrea, un último mensaje de pronto para esos docentes, esos investigadores, para que se empiecen a animar y se vinculen más y más al centro de investigación. Bueno, mi mensaje sería más una invitación, y la invitación es los centros de investigación, no solamente el centro de la Facultad de Derecho, sino los centros de investigación de las diferentes facultades, de las diferentes sedes que tiene la universidad, están con la plena disposición para prestar la colaboración para aquellos que tengan la intención y el interés de vincularse como líderes de semillero, con la creación de semilleros de investigación en el área del conocimiento que quieran. También
cómo, y con la idea más bien también de presentar proyectos de investigación para escribir libros, para generar documentos que permitan la divulgación de esa producción académica que es tan interesante. Entonces, los centros de investigación son lugares de puertas abiertas para ayudar en ese ejercicio o en ese proceso que potencie las capacidades, las habilidades, los saberes hacer de los docentes, de los estudiantes y de todo aquel que esté interesado en este maravilloso mundo de la investigación. Bueno, ahí está esa invitación tan importante que nos hace la doctora Andrea para que ustedes se vinculen y participen activamente. Y el mensaje más importante, no deje que el tiempo pase, tenga esa seguridad que de pronto usted va a decir es un esfuerzo más, pero es un esfuerzo que realmente vale la pena que ustedes lo hagan. Sí, y como dice el dicho, el adagio popular, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y en esto hay que ser mucho más activos, mucho más proactivos, mucho más conscientes de las posibilidades que nos rodean y de que estas posibilidades son gratuitas. O sea, la universidad hace una inversión muy importante para que este sistema de investigación funcione y está a disposición de todo aquel que a bien tenga aprovecharlo. Entonces, este no es un ejercicio limitado, reducido, restringido a un grupo pequeño, no. Está abierto para todos aquellos que quieran investigar. Que eso es lo más importante y ese es un buen punto, gratuito, accesible, sí. Todos los centros de investigación son de puertas abiertas, sí. Entonces cualquier estudiante que desee puede vincularse y lo importante, lo que dijo la doctora Andrea, no se duerman los papeles, mire que hoy en día todas estas cosas uno no se da cuenta. Dicen los papás, uno no se da cuenta en el momento, pero es mejor aprovechen el tiempo al máximo y que el 2024 sea ese año donde empecemos a ver esa vena de investigación, que como rescato lo que mencionaste al inicio, en todo lado nos encontramos problemas que se pueden investigar, que tienen como, es llevar esa duda un poco más allá, estructurarla yo creo, esa duda que uno tiene inicialmente, estructurarla y ahí puede convertirse en un trabajo de investigación. Doctora Andrea Alarcón Peña, qué gusto tenerte acá. A mí me encanta porque tú eres muy apasionada en investigación. Tú hablas y se te siente el gusto por los temas de investigación. Sí, la verdad, y sí. Eso es bastante rescatable y bastante bonito, ¿no? Ver cómo te encantan estos temas. Entonces agradecerte también por tu tiempo, nuevamente por tu disposición a atender el llamado de Voz Abierta. Y pues esperamos entonces el otro año verte para ir haciendo ese control. Pero por supuesto, aquí siempre estaré cuando ustedes lo tengan a bien para poder acompañarlos y compartir con aquellos que nos escuchan y que también tienen algún interés en, bueno, ¿y esto de la investigación qué es? Y los invitamos por supuesto también a seguir conectados con nuestro podcast, con nuestro canal en YouTube, porque todas las semanas estamos teniendo novedades, así que esto está generando contenido todo el tiempo. Aquí como universidad estamos produciendo, estamos creando, nos encanta la difusión de lo que hacemos, la socialización de lo que hacemos para que todos, no solamente los neogranadinos, sino los que nos escuchan de otras universidades, de otros lugares, de otros países, sepan qué estamos haciendo acá y sepan que esta universidad está comprometida con la investigación, está comprometida con sus estudiantes, con sus docentes y que somos una universidad también de puertas abiertas. Bueno, después de ese prólogo, ¿qué me queda agregar? Agradecerles a todos ustedes por su conexión. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Facebook, Instagram y YouTube. Estamos como UMNG Radio. Y adicionalmente, una vez finalice este episodio, pueden encontrar este podcast en Spotify. Nos pueden encontrar como Voz Abierta, el podcast de la editorial neogranadina. Mi nombre es Cristian Felipe Quintero. Es un gusto haberlos acompañado y nos veremos el próximo miércoles con más información y como dijo la doctora, para que vean este interesante mundo de la investigación, que no es solo tedio, ¿no, muchachos? Eso tiene una cosa increíble. Entonces, nos veremos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Hasta luego. Síguenos en nuestras redes sociales, fanpage, Instagram, LinkedIn y YouTube. Editorial Neogranadina, comprometida con la divulgación del conocimiento.